La mujer que mi padre trajo a casa me marcó de un modo que cargo hasta hoy en el cuerpo. Y él se quedaba en la hamaca remendando cuerda, como si el ruido que salía de la cocina fuera igual al ruido del grillo, como si el sonido de una mujer sufriendo fuera parte del ambiente, parte de la noche, parte del silencio del desierto. Calma, respira profundo conmigo, porque esta historia es larga, es pesada, es de las que uno necesita sentarse bien para escuchar, porque si la escuchas de pie, las piernas van a fallar a la mitad. Lo sé porque las mías fallaron muchas veces mientras vivía lo que voy a contar ahora. Muchas veces, y aún así estoy aquí de pie, con 73 años a cuestas y una fuerza que ni yo sabía que existía dentro de mí. Mi nombre es Odelia, Odelia Herrera de la Luz. 73 años. Los cumplí en febrero, día de San Blas, y mi abuela decía que quien nace en el día de San Blas nunca muere atragantado. Yo no morí atragantada, pero casi muero de tanto tragarme los gritos, de tanto tragarme el llanto, de tanto tragarme lo que quería decir y no podía. Pero eso viene después. Yo vivo aquí en Pátzcuaro, Michoacán, ciudad bonita, antigua, llena de iglesias coloniales y callejones de piedra que hacen pensar que uno está caminando dentro de un cuadro. El lago de Pátzcuaro ahí cerquita, pasando despacio, llevando la vida a su ritmo, que es un ritmo de paciencia. Y yo aprendí a tener paciencia con ese lago. Aprendí mirándolo pasar cada día desde la ventana de mi cuarto, allá arriba en el cerro, donde vivo ahora, en una casita de puerta y ventana pintada de azul claro, con un corredor al frente, donde me siento cada tarde a hacer mi encaje de bolillo. ¿Ustedes conocen el encaje de bolillo? Es un encaje hecho sobre una almohada, con unos palitos de madera que llamamos bolillos, y el hilo va cruzándose, va enredándose, va formando el dibujo. Parece magia. Parece que el hilo decide solo para dónde ir, pero no decide. No soy yo la que guío con las manos, con los dedos, con esa memoria que está en los músculos y no en la cabeza. Hago encaje desde que tengo memoria. Aprendí con mi abuela Gertrudis, que aprendió con su madre, que aprendió con la madre de su madre. El encaje de bolillo en Michoacán es herencia. Es igual que el apellido. Pasa de una generación a otra y se va haciendo más bonito con cada mano que lo toca. Entonces estoy aquí sentada en mi corredor con la almohada de encaje en el regazo, los bolillos golpeando uno contra otro, haciendo ese ruidito de madera que para mí es música. El lago de Pátzcuaro allá abajo brillando con el sol de la tarde. Y voy a contar mi historia todita desde el principio, porque ustedes merecen saber y porque yo necesito contarla. Pero antes, mi amor, quiero saber de ustedes. Díganme aquí en los comentarios de qué ciudad me están escuchando. ¿Qué hora es allá? ¿Es de día? ¿De noche? ¿Está lloviendo? ¿Hace ese calor tremendo? Quiero saber, porque cuando hablo me gusta imaginar a quién le estoy hablando. Los imagino a todos ustedes, cada uno en su rincón de México o del mundo, escuchando a esta viejita de Pátzcuaro contar su vida. Y eso me hace bien. Me hace sentir que no estoy hablando al viento, que hay gente que le importa. Entonces escríbanme. Y si esta historia toca tu corazón, dale un cariñito a ese botón de me gusta, suscríbete al canal Memorias de las Abuelas y toca la campanita para no perderte las próximas. Porque cada persona que llega aquí es como si jalara una silla y se sentara aquí en mi corredor a hacerme compañía. Y la compañía, mi amor, es la cosa más valiosa que existe en este mundo. Lo sé porque pasé años sin tener ninguna, pero eso lo cuento ya mismo. Ahora vamos a volver en el tiempo. Vamos a volver bastante. Vamos a volver a Quiroga, Michoacán, que es donde todo empieza. Yo nací en Quiroga, pueblo pequeño a orillas del lago de Pátzcuaro, bien en la región purépecha. Quiroga en aquel tiempo era un pueblo de pescadores, de lavanderas, de alfareros, de gente que vivía del lago y para el lago. El lago de Pátzcuaro era todo. Era el camino, era el mercado, era el descanso, era el sustento. Uno no vivía cerca del lago, uno vivía con el lago. Él formaba parte de la familia como si fuera un tío callado, que siempre está ahí en el rincón, mirando pasar la vida. Mi mamá se llamaba Rosalinda, Rosalinda Herrera de los Santos. Mujer menuda, piel morena de sol,
cabello rizado que recogía en un chongo apretado con pasadores de metal y manos de hada. Mi mamá bordaba manteles, sábanas, fundas, vestidos de bautizo, sudarios de difuntos, todo lo que necesitara aguja e hilo, mi mamá lo hacía. Se sentaba en la puerta de la casa con la pieza en el regazo y la aguja en la mano, y se quedaba ahí toda la tarde, punto por punto, con una paciencia que hasta hoy no entiendo cómo cabía dentro de una mujer tan pequeña. Mi papá era Crescencio Herrera de Sousa, hombre alto, flaco de hueso, brazo largo, mano enorme, pie descalzo la mayoría de las veces. Trabajaba como pescador en el lago. Llevaba gente de un lado a otro, llevaba carga, llevaba animales, llevaba todo lo que necesitara cruzar el agua. Él conocía cada curva, cada banco de arena, cada piedra escondida de ese trecho del lago. Decía que el lago le hablaba, que cuando el agua se ponía más oscura cerca de la orilla, era el lago avisando que iba a llover, que cuando los peces saltaban de madrugada, era el lago diciendo que estaba de buen humor. Mi papá hablaba del lago como quien habla de un amigo viejo, y yo creo que era eso mismo. Mis padres se casaron en 1951. Boda sencilla en la iglesia del pueblo, con pocos invitados y mucha esperanza. Mi mamá hizo su propio vestido, bordó el encaje del velo y mi papá apareció con una camisa blanca almidonada que le prestó el hermano mayor. Fueron felices, como es feliz la gente sencilla, sin mucho dinero, sin lujo, sin viajes, pero con comida en la mesa, techo en la cabeza y el uno para el otro en la cama de noche, para espantar el frío que a veces llegaba incluso en Michoacán, en las madrugadas de diciembre, cuando el viento del lago traía un fresco suave. Yo nací en el 53, parto normal, en casa, sobre el petate del piso de la sala, con la partera del barrio, doña Perpetua, una vieja seca de cuerpo y firme de mano, que ya había traído al mundo a la mitad de los niños del pueblo. Mi mamá dijo que nací con los ojos abiertos, que no lloré en ese momento, que me quedé mirando el techo de la sala con un ojo serio, como si estuviera evaluando si ese mundo valía la pena. La partera me dio una palmadita y lloré. Y entonces lloré tanto que mi mamá dijo, «Esta niña va a tener voz fuerte». Acertó. Tardó, pero acertó. Mi mamá murió cuando yo tenía 6 años. Fiebre. Una fiebre que empezó un día y no paró más. Fue quedándose débil, fue poniéndose amarilla, fue quedándose con los ojos hundidos y la respiración corta. Mi papá la llevó en lancha hasta Morelia, al hospital, pero era lejos, era tardado y la fiebre no esperó. Mi mamá murió en la lancha, en medio del lago de Pátzcuaro, a la mitad del camino, con la cabeza en el regazo de mi papá y el lago pasando debajo. Mi papá volvió a Quiroga con mi mamá envuelta en una sábana blanca que ella misma había bordada con flores de naranjo en la esquina. Me acuerdo de la sábana, me acuerdo de las flores bordadas, me acuerdo del rostro de mi papá llegando al embarcadero con esa sábana en los brazos y el mundo entero en los ojos. Un mundo acabado, porque mi papá amaba a mi mamá de un modo que yo solo fui a entender mucho tiempo después. Amaba callado, a su manera, pero amaba con el cuerpo entero. Enterraron a mi mamá en el Panteón de Quiroga, cerca de la barda, debajo de un árbol de tejocote que daba sombra todo el año. Mi papá se quedó en silencio por 3 días, sentado en la silla de la cocina, mirando la pared, sin comer, sin hablar, sin moverse. La vecina doña Gertrudis, mi abuela de cariño, no de sangre, una señora gordita, de risa alta y corazón más grande que el cuerpo, vino a quedarse conmigo. Se quedó en nuestra casa cuidándome, cocinando, lavando, haciendo todo lo que mi mamá hacía, y mi papá ahí en la silla como estatua. Al 4.º día se levantó, se lavó la cara, tomó café y le dijo a doña Gertrudis, ¿puede quedarse con la niña mientras yo trabajo? Y volvió al lago, a la lancha, a la vida. Doña Gertrudis se quedó conmigo por años, se mudó a una hamaca en la sala de nuestra casa y se quedó. No por obligación, no por dinero, no por lástima, se quedó porque me quería, porque había perdido un hijo de fiebre cuando era joven y nunca lo superó,
y yo era, en sus palabras, el pedazo de vida que Dios le devolvió por otro camino. Mi infancia en Quiroga, después de que murió mi mamá, no fue triste, no. Sé que parece que lo iba a hacer, pero doña Gertrudis no lo permitió. Esa mujer no sabía hacer nada triste. Ella se reía de todo. Se reía de madrugada cuando el gallo cantaba chistoso. Se reía cuando la gallina ponía el huevo en el lugar equivocado. Se reía cuando se quemaba el frijol. Se reía cuando tropezaba con el escalón de la puerta, que tropezaba todos los santos días, porque el escalón era alto y su pierna era corta. Se reía y me hacía reír. Y la risa es un remedio que la ciencia todavía no inventó en pastilla, pero que funciona mejor que cualquier farmacia. Mi papá trabajaba todo el día en el lago, salía de madrugada antes del sol y volvía al final de la tarde con la piel quemada, la ropa húmeda y el olor del lago en el cuerpo. Olor de agua dulce, de lama, de pescado, de vida. Yo me gustaba ese olor. Era el olor de mi papá. Cuando él llegaba, yo corría al embarcadero y me quedaba esperándolo subir el camino. Él me veía allá arriba y levantaba la mano. Nada más levantaba la mano. No sonreía, que sonreír no era su costumbre, pero levantaba la mano. Y para mí eso era igual a un abrazo. Yo bajaba corriendo el camino. Él me agarraba en brazos con esas manos enormes que olían a pescado y me cargaba hasta la casa en la cabeza. En la cabeza. Yo iba allá arriba, sentada en sus hombros, viendo el mundo desde arriba, viendo los techos de las casas, viendo la torre de la iglesia, viendo el lago abajo y sintiéndome la persona más alta y más segura del mundo. Porque en los hombros de mi papá nada malo podía alcanzarme. La casa en Quiroga era sencilla. Paredes de adobe, techo de teja colonial que se colaba cuando la lluvia era fuerte. Piso de cemento grueso que mi mamá había pintado de rojo antes de morir y que doña Gertrudis repintaba cada año en Navidad, porque decía que casa con piso rojo espanta el mal de ojo. Había un solo cuarto donde yo y doña Gertrudis dormíamos. Ella en la hamaca, yo en la cama de madera que mi papá hizo con sus propias manos. Mi papá dormía en la sala, en su hamaca de algodón trenzado que él mismo tejió, porque mi papá hacía hamacas, hacía lanchas, hacía sillas, hacía todo lo que fuera de madera o de cuerda. Sus manos sabían construir. En el patio había árbol de guayaba, árbol de capulín, árbol de mango que era tan alto que daba sombra a la casa entera. Había un lavadero de cemento rajado, donde doña Gertrudis lavaba ropa, golpeando sobre la piedra con ese ritmo que parecía música. Tum, tum, tum. Yo me quedaba sentada en el suelo cerca de ella, jugando con las burbujas de jabón que escurrían por el desagüe, y ella iba lavando y cantando. Cantaba canciones de la Virgen, cantaba música ranchera antigua, cantaba rezos, cantaba lo que le venía a la cabeza. Doña Gertrudis era una sinfonola humana que no necesitaba moneda para funcionar. Yo iba a la escuela municipal de Quiroga, escuela pequeña, un salón, una maestra para todo, doña Filomena, una mujer alta, seca, seria, que usaba lentes gruesos y golpeaba la regla en el escritorio cuando el grupo hacía ruido. Pero era buena maestra. Me enseñó a leer, a escribir, a hacer cuentas. Me enseñó que el mundo era más grande que Quiroga, que existían cosas más allá del lago y las casas de adobe. Me mostró el mapa, me mostró el libro, me mostró que una niña a orillas del lago Pátzcuaro podía saber dónde quedaba Francia sin haber salido nunca de Michoacán. Me gustaba estudiar, me gustaba leer. La maestra Filomena me prestaba libros, libros viejos, portada rota, página amarillenta, y yo los llevaba a casa y los leía de noche, a la luz de la vela, acostada en la cama, mientras doña Gertrudis roncaba en la hamaca. De todo, romance, aventura, historia de animales, lo que hubiera. Las palabras me llevaban lejos de Quiroga sin yo salir del lugar. Y era bueno salir sin salir. Era bueno viajar acostada. Mis amigas en aquella época eran Hortensia y Diva. Hortensia era hija del panadero, niña gordita, cachetes redondos, que olía a pan todo el día porque ayudaba a su papá en la panadería de madrugada antes de ir a la escuela. Diva era flaquita,
piernas largas, corría más rápido que cualquier niño del barrio y se enojaba cuando le decían que las niñas no podían correr. Nosotras jugábamos a la orilla del lago, nos echábamos al agua cuando el sol apretaba, recogíamos caracoles en la arena, hacíamos muñecas de olote, jugábamos a las canicas en la placita. Infancia de pueblo chico, infancia de libertad, de puerta abierta, de calle sin miedo. Mi papá me llevaba a pescar las mañanas de domingo. Íbamos a la lancha, los dos solos, llevábamos la caña, el anzuelo, el cubetón, y nos quedábamos ahí en medio del lago en silencio. Mi papá no era de platicar, ya lo dije, pero en la lancha, en medio del lago, su silencio era diferente. No era silencio de quien no tiene nada que decir, era silencio de quien está en paz, de quien está donde quiere estar. Y yo lo entendía, porque yo también me sentía en paz ahí. El agua meciendo la lancha despacito, el sol pegando en la cara, el ruido del hilo en el agua. Mi papá ahí al lado entero, presente, aunque sin hablar. A veces señalaba una garza en la orilla y decía, «Mira, nada más eso, mira», y nos quedábamos mirando la garza juntos. Y ese «mira» valía más que 1000 palabras. Doña Gertrudis decía que mi papá me miraba con los mismos ojos con que miraba a mi mamá. Decía que yo era la cara de Rosalinda, la misma nariz, el mismo formato de boca, el mismo modo de inclinar la cabeza cuando estaba pensando. Y mi papá veía eso, veía a la mujer que había amado dentro de la hija que quedó, y por eso me protegía tanto, por eso trabajaba el doble, por eso hacía sillas, hamacas, lanchas, hacía todo con sus manos para que yo no me faltara nada, porque yo era lo que quedó de Rosalinda. Y él no iba a dejar que lo que quedó de Rosalinda pasara necesidades. Las fiestas de la Virgen de la Salud en Quiroga eran la cosa más bonita de mi infancia. El pueblo entero se adornaba. Papel de china de colores en las calles, fogata en la plaza, música de mariachi en el kiosco, danza enfrente de la iglesia. Doña Gertrudis me hacía vestido de manta, de estampa menudita, con encaje en la orilla que ella misma cosía. Me arreglaba el cabello con listón, me ponía talco en el cuello y me mandaba a la plaza. «Anda, niña, anda a jugar, anda a ser feliz». Y yo iba. Bailaba con las amigas, comía atole, comía tamales, comía buñuelos, comía hasta no caber más. Y volvía a casa de madrugada, con los pies sucios de tierra y el corazón lleno de alegría. Mi papá se quedaba en la fogata, sentado en el banco de madera, tomando mezcal con los otros pescadores, escuchando las historias que los viejos contaban. Historias de espantos, de nahuales que se transformaban en animales en la noche, de la llorona que corría por el camino de madrugada. Historias que uno no creía, pero se empeñaba en tener miedo, porque el miedo de historia es rico. El miedo de verdad es el que destruye. Y el miedo de verdad, mi amor, yo solo lo conocí después. Mucho después, cuando la vida cambió y descubrí que el peligro no viene del nahual en el camino. El peligro viene de gente dentro de tu casa, de gente que duerme en la cama de al lado, de gente que tu papá eligió para dormir en la cama de al lado. Pero déjame seguir en orden, porque si me salto a la parte pesada ahora, ustedes no van a entender el tamaño del daño. Necesitan saber cómo era antes. Necesitan saber cómo era bueno para después entender cuánto dolió cuando se puso malo. Mi adolescencia en Quiroga fue tranquila. Seguí en la escuela, seguí leyendo, seguí haciendo encaje con doña Gertrudis, que para ese entonces ya me había enseñado todos los puntos que ella sabía. Yo hacía encaje de bolillo, hacía encaje de aguja, hacía deshilado, hacía todo. Mis manos eran rápidas. Doña Gertrudis decía que yo tenía manos de araña, que tejía sin pensar, y yo lo tomaba como halago, porque la araña hace la telaraña más bonita de la naturaleza y nadie se la enseñó. Empecé a vender encaje en el tianguis de Quiroga. Llevaba mis piezas el sábado por la mañana, las extendía sobre un mantel en el suelo y me quedaba ahí sentada esperando compradoras. Vendía poco, pero vendía. Y el dinerito que entraba lo guardaba en un frasco de vidrio debajo de la cama. Mi primer dinero, mi primera independencia.
Compraba cuadernos, compraba lápices, compraba jabón perfumado que nunca había tenido y que me hacía sentir que era persona de valor. Tontería puede ser. Pero un jabón perfumado en la mano de una niña que siempre usó jabón de barra cambia la autoestima entera. En la escuela iba bien. No era la mejor del grupo, pero era dedicada. Me gustaba español, me gustaba geografía, no entendía matemáticas y hasta hoy no entiendo, pero pasaba raspando y estaba bien. La maestra Filomena me animaba, decía que tenía buena cabeza, que podía ser maestra si yo quería. Maestra me parecía bonito. Me parecía que ser maestra era la cosa más noble del mundo, porque doña Filomena era noble, era seria, era respetada, y yo quería ser así. Quería que la gente me mirara y viera a alguien digna de respeto, porque en esa época yo todavía no sabía que el respeto me iba a ser quitado, arrancado, masticado y escupido en el suelo. Tuve un interés romántico en la adolescencia, un muchacho llamado Heribildo, hijo del herrero, muchacho flaco, brazo delgado, cabello liso caído en la frente, ojo verdoso que brillaba en el sol. Nos quedábamos mirándonos en la plaza después de la misa del domingo. Él del lado de los muchachos, yo del lado de las niñas. Las miradas cruzándose, el rostro calentándose, el corazón disparándose. Nunca hablamos más de 10 palabras. Él una vez me dio un trozo de piloncillo al salir de la escuela y dijo, «Esto es para ti». Y salió corriendo. Guardé ese trozo de piloncillo por 3 días antes de comerlo. No de hambre, sino de nostalgia anticipada. Porque yo sabía que cuando lo comiera se acababa y quería que durara. Heribildo se mudó de pueblo con la familia cuando yo tenía 15 años. Se fue a Morelia. Nunca más lo vi. Quedó el piloncillo, quedó la mirada en la plaza, quedó ese pedacito de cosa buena que la memoria guarda cuando todo lo demás se derrumba. Mi papá en esa época ya estaba cambiado, más callado que antes, si es que eso era posible. Trabajaba más, dormía menos, el rostro más flaco, los ojos más hundidos. Doña Gertrudis decía que estaba preocupado. Y había motivo. El trabajo de pescador se estaba poniendo más difícil. El lago estaba cambiando. La sequía llegaba más temprano. El agua bajaba. Los bancos de arena aparecían donde no aparecían antes. Mi papá pasaba más tiempo reparando la lancha que navegando. Y cuando no navegaba, no ganaba. Y cuando no ganaba, la preocupación lo comía por dentro. Yo veía a mi papá envejecer año tras año, la espalda más curvada, la mano más temblorosa, el paso más lento, y sentía un dolor que no era mío, era de él, pero que me pasaba como corriente eléctrica. Fue en esa época cuando mi papá empezó a frecuentar la casa de Eulalia. Eulalia Gómez de la Sierra. Necesito hablar de ella ahora. Necesito presentarles a esta mujer, porque necesitan saber quién era antes de saber lo que hizo. Porque la gente que hace el mal no nace con cuernos y cola. Nace igual a todos. Es gente, tiene rostro, tiene voz, tiene nombre y a veces hasta tiene una sonrisa bonita que esconde todo lo que está podrido por dentro. Eulalia era de Apatzingán, Michoacán. Había venido a Quiroga acompañando a un hermano que trabajaba en los campos de aguacate del otro lado del lago. Mujer de cuerpo grande, hombro ancho, mano pesada, brazo grueso de quien trabajó en el campo desde temprano. Rostro cuadrado, piel morena clara, pero con manchas de sol, ojo oscuro y hundido, boca delgada que casi no se veía cuando la cerraba, cabello castaño cortado corto a la altura de la oreja que peinaba hacia atrás con brillantina. No era bonita, no era fea. Era una mujer que uno miraba y no recordaba después, común, ordinaria, del tipo que desaparece en la multitud, pero su voz nunca la olvidé. Voz grave, ronca, que salía del fondo del pecho como si viniera de un pozo. No necesitaba gritar para meter miedo. Hablaba bajo y el mundo se detenía. Hablaba despacio y uno le prestaba atención a cada sílaba. Era una voz que controlaba, que dominaba, que no pedía, mandaba, aunque pareciera que estaba pidiendo. Eulalia había quedado viuda. El marido murió en un accidente en el campo. Ella quedó sola,
sin hijos, en una ciudad que no era la suya, viviendo de la pensión del marido muerto, que era poca, y de la lavandería que hacía para afuera. Mujer sola en el interior de Michoacán, en los años 60, era mujer con fecha de caducidad vencida, como decían los chismosos del tianguis. Y Eulalia lo sabía. Sabía que necesitaba un techo más seguro, un nombre de hombre en la puerta, un matrimonio que le diera posición. Y mi papá era viudo. Viudo con casa, con lancha, con trabajo. Viudo con hija crecida y sin mujer que cuidara la casa. Yo tenía 18 años cuando mi papá empezó a cortejarla. Él iba a su casa a llevarle pescado fresco del lago. Después empezó a llevar leña. Después empezó a sentarse en su corredor y quedarse callado, que era su modo de hacer compañía. Y Eulalia recibía, le cocinaba, le planchaba la camisa, le sonreía cuando llegaba. Doña Gertrudis desconfió primero. Crescencio está encaprichado con esa mujer de Apatzingán, me dijo una tarde mientras lavaba la ropa. Cuidado, Odelia, mujer que sonríe de más, o está enamorada, o está calculando, y esa no tiene cara de enamorada. Yo no le hice caso. Pensé que mi papá merecía compañía. Pensé que había estado solo demasiado tiempo. Pensé que una mujer en la casa le iba a hacer bien, porque era joven, ¿verdad? Y cuando uno es joven, cree que el amor arregla todo, que el matrimonio es solución, que persona sola es persona incompleta. Tonterías. Pero yo creía. Mi papá se casó con Eulalia en 1971. Yo tenía 18 años. Boda sencilla en el registro civil de Quiroga, sin fiesta, sin invitados, sin vestido blanco. Eulalia vistió una ropa gris. Mi papá vistió la misma camisa que usó en la boda con mi mamá, y doña Gertrudis fue testigo con cara de velorio. Cuando salimos del registro, doña Gertrudis me jaló al rincón y dijo: «Odelia, rezo para estar equivocada, pero esa mujer me da escalofríos». Eulalia se mudó a nuestra casa ese mismo día. Trajo una maleta de ropa, una imagen de santo y un baúl de madera que nunca abrió frente a mí. Entró a la casa, miró alrededor, me miró a mí, miró a doña Gertrudis y dijo con aquella voz de pozo: «A partir de ahora, quien cuida esta casa soy yo». Doña Gertrudis tragó saliva. Yo tragué junto y empezó. Lo primero que Eulalia hizo fue mandar a doña Gertrudis de regreso. No con gritos, no con pelea, con método, con cálculo, con la frialdad de quien quita una pieza del tablero de ajedrez. En la primera semana le dijo a mi papá: «Crescencio, ahora que estoy aquí, ya no hace falta que doña Gertrudis se quede. La casa está chica, hay demasiada gente y yo me encargo del servicio». Mi papá me miró. Yo miré al suelo. Doña Gertrudis escuchó desde la cocina y entendió. En la segunda semana, doña Gertrudis se fue. Volvió a su casa del otro lado del barrio, con la hamaca bajo el brazo y los ojos llenos de algo que no supe nombrar en ese momento, pero que hoy sé que era miedo. Miedo por mí. Miedo de lo que ella presentía y yo todavía no veía. Cuando doña Gertrudis se fue, la casa cambió. Cambió de color, cambió de olor, cambió de sonido. La risa desapareció. Las canciones rancheras desaparecieron. El ruido de la ropa golpeando en el lavadero desapareció. El olor a atole de guayaba del domingo desapareció. Todo se quedó silencioso, ordenado, frío. Eulalia era mujer de orden. Cada cosa en su lugar, cada tarea a su hora, cada palabra medida. La casa se volvió cuartel y yo me volví soldado. Yo tenía 18 años. 18 años. Mujer hecha, mujer adulta. Y fue ahí cuando empezó lo que llamo el infierno. Porque fue infierno. No tengo otro nombre que darle. Eulalia no me quería en esa casa. Nunca quiso. Yo era el pedazo de Rosalinda que se empeñaba en existir. Yo era el recuerdo vivo de que mi papá ya había amado a otra mujer. Y Eulalia no lo soportaba. No soportaba que mi papá me mirara con cariño. No soportaba que me llamara a pescar el domingo. No soportaba que levantara la mano para mí cuando llegaba del lago. Cada gesto de afecto de mi papá hacia mí era un cuchillo en su orgullo. Y fue quitando, uno por uno, cada cuchillo.
Primero acabó con las pescas del domingo. Crescencio, el domingo es día de descanso. No hay que ir al lago, quédate en casa. Mi papá se quedaba. La pesca murió. La lancha del domingo se volvió silencio del domingo. Y el silencio entre mi papá y yo fue creciendo como maleza en el patio. Después cambió los horarios de la casa. Yo me levantaba a las 5 para ayudar en la cocina. Eulalia me despertaba a las 4. Hay leña que rajar, hay agua que traer, hay suelo que barrer. Yo barría, traía, rajaba. De mañana temprano, en la oscuridad todavía, con el frío de la madrugada metiéndose en los huesos, hacía el café, hacía los tamales, arreglaba la mesa, y cuando mi papá se sentaba a comer, yo me quedaba de pie. Eulalia me quitó de la mesa. No de una vez, no, poco a poco. Primero era: Odelia, come después, que la mesa está llena. Después era: Odelia, come en la cocina, que tu papá y yo necesitamos hablar. Después era simplemente yo comiendo en la cocina sola, mientras ellos comían en la mesa. Y mi papá no decía nada. Él veía, sé que veía, pero tragaba junto con el arroz y fingía que era normal. Y poco a poco, mi amor, fui desapareciendo dentro de esa casa. Fui volviéndome sombra, fui volviéndome la persona que lavaba, que barría, que cocinaba, que cargaba, pero que no se sentaba, no comía junto, no hablaba, no existía como persona, existía como función, como brazo, como pierna, como herramienta. Eulalia me hablaba como quien le habla a una sirvienta. No, peor. A la sirvienta por lo menos le pagan y puede irse. Yo no recibía nada y no podía salir. ¿Por ir a dónde? Yo tenía 18, 19, 20 años y no tenía dinero guardado. No tenía pariente en otro pueblo. No tenía nada más que esa casa y ese papá que fingía no ver. Las humillaciones fueron creciendo. Primero eran palabras. Odelia, eres torpe igual que tu mamá. Odelia, si no fueras tan tonta, ya hubieras casado y te hubieras ido de aquí. Odelia, comes demasiado para quien no hace nada. Yo comía poco, casi nada, porque Eulalia controlaba mi comida como quien controla la ración de un perro. Un plato raso sin repetición, sobras de lo que ella y mi papá no querían. Yo pasé hambre dentro de la casa de mi propio papá. Pasé hambre con comida en el fogón. ¿Y mi papá? Mi papá estaba en la hamaca, siempre en la hamaca. Después de que el lago le dio menos trabajo, pasó a quedarse más tiempo en casa. Y quedarse más tiempo en casa significaba quedarse más tiempo en la hamaca, remendando red de pesca, amarrando nudos, tejiendo malla. Sus manos siempre trabajando en algo, siempre ocupadas. Porque manos ocupadas no necesitan actuar. Manos ocupadas tienen excusa. Yo estaba remendando la red, mientras su hija era destruida a 5 metros de distancia. Él escuchaba, sé que escuchaba. La casa era pequeña, 2 cuartos, sin puertas que separaran. La voz de Eulalia llegaba a cada rincón, cada palabra, cada humillación. Eres una carga en esta casa. Deberías haber muerto junto con tu mamá. Si yo no hubiera casado con tu papá, estarías pidiendo limosna en la calle. Él escuchaba y se quedaba en la hamaca, remendando cuerda, mirando la nada, como si el sonido de su hija siendo disminuida fuera igual al sonido del grillo de la noche. Ruido del ambiente. Una vez lo miré después de una humillación particularmente pesada. Eulalia había dicho que yo era la cosa más inútil que había pisado esta tierra. Y miré a mi papá con los ojos pidiendo socorro, pidiendo que hablara, que gritara, que dijera: «¡Ey! Esa es mi hija, respétala». Nuestros ojos se cruzaron y vi en los suyos lo mismo que él vio en los míos: dolor. Pero el dolor de él era diferente. El mío era de quien está siendo lastimada. El de él era de quien está viendo y no tiene valor para parar. Bajó los ojos, volvió a la hamaca, al nudo, a la cuerda, y entendí. Entendí que mi papá no me iba a salvar, que me amaba, sí, de un modo torcido, callado, cobarde, pero que su amor no era suficiente para enfrentar a Eulalia, porque enfrentarla significaba quedarse solo de nuevo, sin mujer,
sin comida en la mesa hecha por mano de mujer, sin casa arreglada, sin compañía de noche en la cama. Y mi papá, que ya había perdido una mujer en el lago, no aguantaba la idea de perder a otra. Aunque esa otra fuera el propio infierno. Mi papá no era malo. Quiero dejar eso muy claro. Mi papá era cobarde. Y la cobardía, mi amor, es una forma diferente de crueldad. La crueldad de la omisión. Del yo vi, pero no hice nada. Del yo sabía, pero no dije. Del yo podía haberlo parado, pero lo dejé pasar. La crueldad más silenciosa que existe, porque no deja la marca visible, no levanta la mano, no grita, solo se queda ahí en la hamaca remendando cuerda mientras el mundo se derrumba del otro lado de la cortina de tela. Y el mundo se derrumbó poco a poco, ladrillo por ladrillo, día a día, mes a mes. Eulalia tenía método, tenía sistema, tenía la paciencia de quien sabe que la gota de agua no necesita ser grande para llenar el balde. Basta ser constante. Me aisló. Primero me prohibió ir al tianguis. Yo hago las compras ahora. Después me prohibió ir a casa de doña Gertrudis. Chismosa vieja. Vas allá para hablar mal de mí. Después me prohibió salir de casa sin autorización. Mujer decente se queda en casa. Mujer en la calle es mujer sin vergüenza. Yo tenía 20 años y no podía salir de casa. 20 años y encerrada entre 4 paredes como animal en jaula. Doña Gertrudis intentó verme. Vino a la casa. Eulalia atendió la puerta. Doña Gertrudis, aquí no se necesitan visitas. Odelia está ocupada. Doña Gertrudis insistió. Quiero ver a la niña. Eulalia endureció la voz. La niña está bien, ya puede irse. Y le cerró la puerta en la cara de la mujer que me crió, que me enseñó a hacer encaje, que me hizo reír cuando el mundo quería que llorara. Puerta en la cara. Doña Gertrudis se fue, pero no se rindió. Lo supe después, mucho después. Se quedaba mirando la casa desde lejos, del otro lado de la calle. Veía el humo del fogón y sabía que yo estaba ahí. Veía la ventana cerrada y sabía que yo estaba encerrada. Veía la ropa en el tendedero y sabía que yo estaba lavando. Vigilaba desde lejos porque de cerca no podía llegar. ¿Qué me hacía Eulalia dentro de esa casa? Mi amor, voy a contarlo con las palabras que puedo. No todas, porque hay cosas que la boca no dice, que la voz se traba, que el cuerpo recuerda, pero la mente se niega a transformar en frase. Hay cosas que se quedaron allá, en ese tiempo, en esa cocina, en ese piso de cemento rojo que mi mamá pintó, y prefiero que se queden, porque contarlo todo sería revivirlo todo. Y revivir ciertas cosas es morir de nuevo. Pero voy a contar lo que puedo. Eulalia controlaba cada minuto de mi día. Yo me levantaba a las 4 de la mañana con ella llamándome, no con grito, que ella casi nunca gritaba, con esa voz de pozo, tranquila, controlada. «Levántate, Odelia, hay servicio». Y había siempre, porque ella inventaba servicio que no existía solo para mantenerme ocupada, solo para mantenerme cansada. Porque persona cansada no piensa, persona cansada no planea, persona cansada solo obedece. Yo lavaba, barría, tallaba, cargaba, traía agua del pozo que quedaba a 200 metros de la casa. Bote de 20 litros en la cabeza, subiendo el camino, el peso curvándome, las rodillas temblando. Rajaba leña en el patio, hacha pesada, tronco grueso. Y si la leña quedaba gruesa de más, ella me mandaba rajar de nuevo. Raja bien. La leña gruesa no prende el fuego. Yo rajaba hasta que las manos se ampollaban, hasta que la sangre salía de las ampollas, hasta que ya no sentía los dedos. Ella me trataba como cosa, no como persona, cosa que funciona, cosa que tiene utilidad. Y cuando la cosa falla, la cosa es castigada. Pero no voy a describir los castigos. No es necesario. Ustedes no necesitan saber cómo era. Necesitan saber cómo quedó. Y quedó en el cuerpo, quedó en la espalda, quedó en los brazos, quedó en la piel que escondo y en la piel que muestro. Quedó en los ojos que se secaron de tanto llorar y en el corazón que se endureció de tanto recibir.
Lo que sí puedo decir es que cuando la puerta de esa casa se cerraba, el mundo de afuera dejaba de existir, y adentro las reglas eran de ella, el tiempo era de ella, el aire era de ella, mi cuerpo era de ella. Hacía de mí lo que quería, y lo que quería era borrarme, reducirme a nada. Un nombre que nadie recordaba, una presencia que nadie notaba, una sombra en el rincón de la cocina que servía y desaparecía. Dejé de hablar, no de una vez, despacio. Fui hablando menos, respondiendo menos, opinando menos, hasta que un día me di cuenta de que llevaba días sin abrir la boca para nada que no fuera sí señora o no señora. Me había vuelto máquina de obedecer, máquina que se despierta, trabaja, recibe, duerme, repite, todos los días igual, todos los días sin color, todos los días sin sonido, porque hasta el llanto lo había perdido. El cuerpo desistió de llorar después de tanto, como si el depósito se hubiera acabado, como si las lágrimas se hubieran secado allá en el fondo y ya no subieran. La comida era el control más cruel, porque el hambre no es solo dolor en el estómago. Hambre es humillación. Es despertarse de madrugada y pensar en comida. Es mirar el plato del otro y sentir que la boca se llena de agua. Es saber que hay frijoles en el fogón y no poder agarrar. Es comer lo que sobra, frío, con la mano, rápido, escondida, para que ella no vea y no quite. Yo comí escondida muchas veces. Agarré tortillas del canasto cuando no estaba mirando. Comí piloncillo a escondidas en el patio. Comí fruta caída del árbol, fruta pasada, fruta que ni un animal comería, pero que para mí era banquete, porque era comida que no tuve que pedir. Las noches eran lo peor, porque de día tenía el servicio para ocupar la mente. De día podía enfocarme en la leña, en el agua, en la ropa, y el dolor se quedaba al fondo. De noche, acostada sobre el petate en el piso de la cocina, sí, yo dormía en la cocina, en el suelo, mientras ellos dormían en el cuarto. De noche no había nada que ocupara la mente. Solo la oscuridad, solo el silencio, solo el sonido de ella caminando por la casa cuando se levantaba de madrugada. El sonido de sus pasos en el piso, pie grande, pesado, arrastrando en el cemento. Ese sonido lo escuché por años. Lo oía en la madrugada y el cuerpo entero se helaba, porque nunca sabía lo que venía, si era castigo, si era servicio, si era palabra que cortaba más que cuchillo. La incertidumbre era la peor parte, peor que la cosa misma, porque la cosa misma dura un tiempo y se acaba. La incertidumbre dura toda la noche. Yo me quedaba en el petate con los ojos abiertos, sin parpadear, escuchando cada ruido. Era ella, el grillo era ella, el viento en la teja era ella, el gato pisando el techo era ella, todo era ella, y a veces era ella de verdad, y a veces no. Y la diferencia entre ser y no ser me consumía de un modo que no sé explicar con palabras. Era como vivir dentro de una pesadilla en la que uno no sabe si está dormida o despierta, solo sabe que tiene miedo, y el miedo es la única cosa real. No dormí bien por años. El cuerpo se apagaba de agotamiento. A veces no era sueño, era desmayo. El cuerpo llegaba a un punto en que simplemente se desconectaba, como el motor que se queda sin gasolina. Pero dormir de verdad, ese sueño tranquilo de quien cierra los ojos y confía en que nadie va a hacerle daño, ese no lo conocí durante años. Olvidé cómo era dormir en paz. Olvidé la sensación de despertar descansada. Olvidé que existía amanecer sin miedo. Y durante todo ese tiempo, mi papá seguía en la hamaca, remendando red de pesca, amarrando nudos, tejiendo malla. Iba a trabajar al lago cuando había trabajo. Cuando no había, se quedaba en casa, en la hamaca, en el patio, callado, los ojos en el suelo, las manos en algo, siempre las manos en algo, porque manos paradas tendrían que actuar, manos paradas no tendrían excusa. Y él necesitaba la excusa. Necesitaba el nudo, la cuerda, la malla. Necesitaba la ocupación para justificar la omisión. Eulalia a veces era amable con él, le cocinaba lo que le gustaba, le planchaba la camisa, le arreglaba la hamaca,
y frente a él era educada conmigo. Odelia, trae el café de tu papá. Odelia, ve a buscar el sombrero de tu papá. Amable, servicial, buena esposa, buena madrastra, frente a él. Detrás de él era otra persona, otra criatura, porque no consigo llamar persona a alguien que hacía lo que ella hacía cuando mi papá daba la espalda. No voy a dar detalles, ya dije que no voy a dar, pero sí voy a decir que mi cuerpo guarda memorias, que mi boca no tiene capacidad de transformar en frase, y que esas memorias viven en mi piel, en marcas que cargué hasta hoy, en cicatrices que escondí por años debajo de manga larga y que hoy muestro, porque esconder es darle poder a quien lo hizo, y yo no le doy más poder a nadie. Lo que sí puedo decir es esto. Eulalia no me destruía por rabia, me destruía por cálculo, por sistema, sin emoción en el rostro, sin gritos, tranquila, fría, como quien hace una tarea doméstica. Lavar la loza, barrer el piso, lastimar a la hijastra, todo en la misma categoría, todo con la misma cara neutra. Y esa calma era lo que más me aterraba. Porque la rabia uno la entiende, la rabia es humana, la rabia tiene rostro. Lo que ella hacía no tenía rostro, no tenía emoción, tenía solamente voluntad de destruir, pura, limpia, precisa. Y lo que me mantenía viva, y digo viva en el sentido más literal, porque hubo días en que pensé en no estar más viva. Hubo noches en que miré el pozo del patio y pensé que sería tan simple, tan rápido, tan definitivo. Lo que me mantenía viva era una cosa pequeña. Una cosa tan pequeña que parece ridículo decirlo, pero lo voy a decir. Era el encaje de bolillo que mi abuela Gertrudis me enseñó, porque Eulalia controlaba todo, pero no controlaba mis manos. Mis manos sabían hacer encaje, y cuando hacía encaje, yo era yo. No era su cosa, no era la sombra, no era la máquina. Era la Odelia que se sentaba en la puerta de la casa con la almohada en el regazo y los bolillos en la mano y creaba belleza. Belleza que salía de mis dedos, que yo decidí, que yo diseñé, que yo hice. El encaje era mío, la única cosa mía, y lo hacía de noche, escondida, sobre el petate de la cocina, con la luna entrando por la rendija de la ventana, los bolillos golpeando bajito, el hilo cruzándose, el dibujo naciendo. Lo hacía en silencio para que ella no oyera, y mientras lo hacía, no estaba en esa casa. Estaba en Quiroga, en el corredor de doña Gertrudis, oyéndola cantar. Estaba segura, estaba en paz, estaba viva. El encaje me salvó. Quiero que entiendan eso. La gente habla de Dios, de fe, de fuerza interior. Y todo eso existe, lo respeto. Pero lo que me salvó de verdad, lo que impidió que mi mano soltara el mundo, fue el encaje, fue la belleza, fue saber que podía crear algo bonito en un mundo que solo me daba cosas feas. El tiempo pasó. Sé que quieren saber cuánto y lo voy a decir. Fueron años, muchos, más de los que me gustaría contar, porque cada año era igual al anterior. La misma rutina, el mismo miedo, el mismo hambre, el mismo agotamiento, la misma Eulalia, el mismo papá en la hamaca, la misma cortina de tela separando el cuarto de la cocina, el mismo silencio. Fui cambiando. Por fuera, envejecí antes de tiempo. Mi cuerpo de 20 y tantos parecía de 40, demasiado flaca, encorvada, con ojeras que no se iban, con las manos ásperas y partidas, con los ojos hundidos y secos. Por dentro me apagué. Me volví fantasma. Caminaba por la casa sin hacer ruido, sin dejar huella, sin ocupar espacio. Eulalia podía llamarme y yo aparecía. Podía mandarme y yo desaparecía. Era el ser más invisible que existía en esa casa. E invisible, mi amor, es la peor cosa que una persona puede ser. Porque quien es invisible no necesita ser visto, y quien no necesita ser visto no necesita ser cuidado. Y quien no necesita ser cuidado puede ser destruido sin que nadie note. Hubo un momento,
En uno de esos días, todos iguales, en que estaba lavando ropa en el lavadero del patio. Sol caliente, ropa pesada, jabón acabándose. Y miré al cielo azul de Quiroga, limpio, sin nubes, ese azul que parece pintado. Y pensé, no recuerdo la última vez que miré al cielo. No recuerdo la última vez que miré algo que no fuera suelo, pared, cazuela, ropa, jabón. Había dejado de mirar hacia arriba. Mi mundo había encogido al tamaño del lavadero, y en ese momento lloré. Por primera vez en mucho tiempo. Lloré. No lloré de dolor, lloré de nostalgia. Nostalgia de mirar al cielo. Nostalgia de ser persona que mira al cielo. Eulalia me vio llorar. Vino al patio. ¿Llorando por qué, criatura? Falta de trabajo. Cuando acabes esa ropa vas a rajar leña. Y paré de llorar. Me sequé el rostro con el dorso de la mano. Volví al lavadero y me prometí a mí misma que un día iba a mirar al cielo sin miedo de que alguien me viera mirando. Lo que me marcaba más profundo no eran los castigos del cuerpo, eran las palabras. Porque el castigo del cuerpo cicatriza, duele, marca, hincha, deshincha, se vuelve cicatriz, se queda ahí quieto en el brazo, en la espalda, en la pierna. Pero la palabra no cicatriza. La palabra entra por el oído y hace nido en la cabeza. La palabra se repite sola de madrugada cuando todo está oscuro y silencioso. La palabra hace eco. Eres una carga. Eso resonó por años. Tu mamá murió para no tenerte que aguantar. Eso resonó por décadas. Nadie te va a querer nunca. Eres la cosa más sin valor que he visto. Eso todavía lo oigo a veces de madrugada. Eulalia sabía exactamente dónde cortar para que no se viera la sangre. Era quirúrgica en su crueldad. Sabía que mi mamá era mi punto débil. Sabía que yo soñaba con estudiar y usaba eso en mi contra. Sabía que yo hacía encaje y lo menospreciaba. Esta porquería de encaje que haces no vale nada. Nadie compra. Lo haces porque sí, igual que todo en tu vida, sin propósito. Sin propósito. Casi lo creí. Casi. Porque cuando una persona te repite todos los días que no vales nada, todos los días durante años, la mente empieza a ceder, la mente se rinde, piensa, ¿y si es verdad? ¿Y si de verdad no valgo nada? ¿Y si todo lo que ella dice tiene razón? Es una erosión lenta, igual que el río que se come la barranca, despacio, grano a grano. Y cuando uno se da cuenta, la barranca cayó entera y ya no hay dónde pisar. Llegué a un punto en que me miraba al espejo y no veía a nadie. Literalmente, miraba y veía vacío. Veía un rostro que no reconocía. Veía ojos que no brillaban. Veía boca que no sonreía. Veía cabello que ya no peinaba. Porque ¿para qué peinarse si nadie mira? Veía manos que solo servían para trabajar. Veía un cuerpo que existía por terquedad biológica, no por voluntad. Mi corazón latía porque el corazón late, no porque yo quisiera que latiera. Me había vuelto pasajera de mi propio cuerpo. Él caminaba, yo iba con él. Él se detenía, yo me detenía. Pero quien decidía no era yo, era el automático, era el piloto que se enciende cuando la persona de verdad se apaga. Hubo una noche, y esa noche necesito contarla porque fue la más oscura de todas, en que Eulalia hizo una cosa que fue la gota que derramó el vaso. No voy a decir qué fue, no porque no quiera, sino porque mi boca se traba. Hasta hoy se traba. El cuerpo recuerda, la piel se eriza, el estómago se revuelve, pero la boca no se abre. Es como si hubiera un seguro entre la memoria y la voz. Y ese seguro lo respeto, porque algunas cosas quedan mejor en el silencio. Algunas cosas, si se dicen en voz alta, ganan un peso que uno ya no puede cargar. Lo que sí puedo decir es que después de esa noche fui al patio. Era madrugada. El cielo estaba lleno de estrellas. El aire estaba frío, ese fresco suave de orilla del lago. Y me senté cerca del pozo hondo, oscuro, con el agua allá abajo brillando a la luz de la luna.
Me senté en el borde y me quedé mirando hacia abajo y pensé, si resbalo, se acaba. Se acaba Eulalia, se acaba la cocina, se acaba el petate, se acaba el miedo, se acaba el hambre, se acaba el ruido del pie en el suelo, se acaba todo. Y acabar con todo en ese momento parecía la cosa más bonita del mundo, porque cuando la vida duele demasiado, la ausencia de vida parece paraíso. Me quedé ahí en el borde del pozo, minutos, horas, no sé el tiempo, que cuando uno está en ese punto el tiempo se detiene, el corazón se detiene. Solo el pensamiento corre, corre, corre como agua en el río, llevándote junto, lejos, al fondo, a la oscuridad. Y entonces, en medio de esa oscuridad, recordé una cosa pequeña, tan pequeña que parece tontería, pero fue la cosa que me jaló de regreso. Recordé el olor de doña Gertrudis, olor de jabón de barra y lavanda, olor que ella tenía en el cabello, en la ropa, en la piel. Olor que significaba seguridad, que significaba casa de verdad, que significaba alguien que me amaba sin pedir nada a cambio. Sentí el olor en medio de la madrugada, en el borde del pozo, lo sentí. No era real, era memoria. Pero la memoria del olor es la más fuerte que existe. Entra por la nariz y va directo al corazón, sin pedir permiso, sin avisar. Y junto con el olor vino la voz. Duerme, Odelia, aquí estoy. La voz de doña Gertrudis diciéndome buenas noches, la voz que me arrulló por años, la voz que me enseñó que yo era persona. Me levanté del borde del pozo. Mis piernas temblaban, mi cuerpo entero temblaba, pero me levanté y volví adentro, al petate, a la cocina. Me acosté, cerré los ojos, y esa noche, por primera vez en mucho tiempo, soñé. Soñé con mi mamá, con la Rosalinda que casi no conocí. Ella estaba bordando, sentada en una silla de madera con una pieza blanca en el regazo, bordando flores de naranjo, y levantó los ojos hacia mí y sonrió. Solo sonrió. No dijo nada, pero la sonrisa decía todo. Decía, aguanta, mi niña, todavía no es tu hora. Y aguanté un día más y otro y otro. Cada día era una victoria que nadie veía. Cada mañana que me despertaba y ponía los pies en el suelo, era un acto de resistencia contra todo lo que quería derribarme. No sabía que era fuerte, creía que era débil. Creía que solo estaba aguantando porque no tenía opción, pero aguantar cuando todo pide que te rindas es la fuerza más grande que existe. Y eso solo lo entendí muchos años después, cuando ya estaba segura, cuando ya estaba lejos, cuando ya podía mirar hacia atrás y ver el tamaño del camino que había recorrido. Ahora viene la parte que cambió todo, la parte que llamo el día que dije no, porque toda prisión tiene una puerta y toda puerta, por más cerrada que esté, puede abrirse cuando la persona encuentra la llave. Y mi llave fue el no. Era de noche. Ya había perdido la cuenta de los años. Yo tendría 20 y tantos, tal vez 25, tal vez más. Estaba en la cocina terminando el servicio. Eulalia entró con ese paso pesado, con esa voz de pozo, y me mandó a hacer una cosa que no tenía sentido a esa hora, una cosa que era solo para humillarme, solo para recordarme quién mandaba, solo para pisotearme. Y algo dentro de mí, algo que estaba durmiendo allá en el fondo, en un rincón tan oscuro que yo creía que ya no existía, se despertó. No fue rabia, no fue valentía, fue algo más antiguo, más animal. La parte de mí que Eulalia intentó matar durante años y no pudo. La parte que hacía encaje de madrugada a la luz de la luna. La parte que recordaba el olor de doña Gertrudis. La parte que soñaba con Rosalinda bordando. Esa parte abrió los ojos y yo dije, no. Una palabra, 2 letras, pero que resonó en esa cocina como si hubiera gritado. Eulalia se detuvo, me miró confundida, porque en años, muchos años, yo nunca había dicho no. Nunca había rechazado. Nunca había resistido. Yo era la cosa obediente, la sombra quieta. Y de repente, la sombra tenía voz. ¿Qué dijiste? Dije no. No voy a hacer eso. No ahora. No nunca más. Ella vino hacia mí, con la mano levantada, como siempre,
como siempre lo hizo cuando algo salía de su control. Y yo no retrocedí por primera vez. No bajé la cabeza, no cerré los ojos, no encogí el cuerpo. La miré. La miré a los ojos, esos ojos oscuros, hundidos, sin brillo, ojos de quien no tiene adentro lo que debería tener. Y le dije con la voz más tranquila que tuve en la vida: si me vuelve a tocar, es la última vez. Lo juro por todo lo que es más sagrado, que es la última vez. No sé de dónde vino esa calma, porque por dentro estaba temblando, estaba aterrada, sentía el corazón latir en la garganta, pero por fuera, tranquila, tranquila que espanta, tranquila de quien ya no tiene nada que perder, porque quien ya lo perdió todo no tiene miedo de perder más. Eulalia me miró y vi algo que nunca había visto en su rostro. Miedo. Miedo de mí, de la mujer que ella pasó años destruyendo, de la sombra que se había vuelto voz, del animal que se había despertado. Retrocedió, un paso, dos, se dio la vuelta y se fue al cuarto, sin decir nada. Mi papá apareció en la cortina, me miró, abrió la boca y yo le dije: «Vuelve a la hamaca, papá, ya no te necesito». Volvió. Esa misma noche salí de esa casa de madrugada, descalza, sin ropa, sin dinero, sin bolsa, solo yo, el camisón y la oscuridad del camino. Salí por la puerta del frente que Eulalia olvidó cerrar con llave. Tal vez por el susto, tal vez por descuido, tal vez porque hasta el destino a veces ayuda a quien decide cambiar. Caminé por el camino de tierra, 200 metros, 400, 600, 800, hasta la casa de doña Gertrudis. La casa con la puerta de madera, la ventana de reja, el olor a jabón de barra y lavanda. Doña Gertrudis estaba despierta, insomnio, cosa de vieja, decía ella. Estaba sentada en la silla del corredor, mirando las estrellas. Me vio en el camino. Se levantó con dificultad. Sus rodillas ya no obedecían bien, y vino a mi encuentro. «Odelia, ¿qué haces en el camino a esta hora, niña?» Y me derrumbé. Las piernas cedieron. Caí al suelo de tierra, sentada en medio del camino, y lloré. Lloré como no había llorado en años. Lloré fuerte, con sonido, con voz, con el cuerpo entero. Lloré todo lo que había tragado, cada humillación, cada noche sin sueño, cada plato vacío, cada palabra que había hecho nido en mi cabeza, cada marca que quedó en mi cuerpo, cada vez que mi papá miró para otro lado. Lloré todo de una vez, y el llanto salió caliente, pesado, ruidoso, como presa que se rompe. Doña Gertrudis se sentó en el suelo a mi lado, en el suelo de tierra, de madrugada, con esas piernas viejas y esas rodillas malas. Se sentó y me abrazó, me apretó contra su pecho gordo y caliente que olía a jabón de barra y lavanda y dijo: «Ya, ya, mi niña, llegaste, se acabó, estás aquí ahora, estás conmigo». Me llevó a su casa, me dio la hamaca del hijo mayor que se había casado y se fue, me cubrió con cobija de retazos, me dio agua, se sentó a mi lado y se quedó ahí acariciándome el cabello hasta que me dormí. Y dormí por primera vez en años, dormí de verdad, sin esperar pasos en el suelo, sin esperar voz de pozo, sin esperar nada. Dormí y no soñé, porque el cuerpo estaba demasiado cansado hasta para soñar. Al día siguiente, doña Gertrudis hizo algo que solo supe después. Fue a casa de mi papá sola. No fue a hablar. Doña Gertrudis había pasado la conversación, había pasado la paciencia, había pasado todo. Me contó años después, con la calma de quien da una receta. Dijo que llegó a la casa. Mi papá ya había ido al lago. Eulalia estaba en la cocina. Doña Gertrudis entró sin tocar. «¿Qué quieres aquí, vieja?» «Vine a avisar. Odelia está conmigo y no vuelve más. Si tú o Crescencio van tras ella, voy a la comandancia. Voy a mostrar las marcas en su cuerpo. Voy a contar todo lo que pasa en esta casa, cada cosa con detalle. Y tú sabes que yo sé, porque yo vi. Vi desde lejos, pero vi. Y todo el pueblo va a saber». Eulalia se quedó en silencio, porque doña Gertrudis no era mujer de farol. Cuando decía, hacía.
Todo el mundo en Quiroga lo sabía. La viuda que había criado sola a sus hijos, que no agachaba la cabeza ante nadie, que trabajaba de sol a sol y nunca pedía favor. Cuando esa mujer amenazaba, era de verdad. Y hay más, dijo doña Gertrudis. Si me entero de que maltrataste a alguien más en esta casa, vuelvo aquí, y no vuelvo con palabras. Se fue, volvió a casa, me encontró en la hamaca despertando, hizo café, se sentó a la mesa conmigo y dijo: «Come, Odelia, eres persona y la persona come en la mesa». Comí en la mesa con tenedor, con plato, sentada. Por primera vez en años comí como persona y volví a llorar, porque tenedor en mano de quien comió con la mano durante tanto tiempo es más que tenedor. Es dignidad de vuelta, es humanidad restaurada. Es alguien diciéndote: mereces sentarte, mereces comer despacio, mereces ser tratada como ser humano. Doña Gertrudis me reconstruyó no de una vez, ladrillo por ladrillo, de la misma manera que Eulalia me destruyó. Gertrudis me reconstruyó con paciencia, con constancia, con ese amor callado de quien no necesita decir «te quiero», porque lo demuestra en cada gesto. Me enseñó a dormir de noche sin miedo. Ella dormía en la hamaca de al lado y todas las noches, antes de apagar la vela, decía: «Duerme, Odelia, nadie viene, aquí estoy». Y yo me dormía oyendo esas palabras. Al principio me despertaba varias veces en la noche, con el corazón desbocado, creyendo que oía pasos. Doña Gertrudis despertaba junto. «Aquí estoy, vuelve a dormir». Y yo volvía. Despacio, noche por noche, semana por semana, mes por mes. Me enseñó a hablar de nuevo, porque casi había perdido el habla. Había desaprendido a formar frases que no fueran «sí señora» o «no señora». Doña Gertrudis platicaba conmigo todo el día sobre todo, sobre nada, sobre el precio del pescado, sobre la telenovela en la radio, sobre la vecina que quedó embarazada de gemelos, sobre el gato que desapareció y volvió después de una semana oliendo a pescado. Platicaba y me jalaba a la conversación. ¿Y tú, Odelia, qué crees? Al principio yo no creía nada. Después empecé a creer, a opinar, a contradecir, a reír, a reír. Dios mío, ¿cuánto tardó en llegar la risa de nuevo? La risa había muerto junto con todo lo que Eulalia mató. Doña Gertrudis contaba historias de sus hijos, del marido difunto, de las vecinas entrometidas, y soltaba carcajadas, carcajada fuerte, sabrosa, que sacudía su cuerpo gordito y hacía el banco temblar. Y un día, sin querer, yo reí. Salió como estornudo, sin pedir permiso. Y doña Gertrudis dejó de reír y me miró con los ojos brillando. «¿Reíste, Odelia? Reíste». Y rió más. Y yo reí más. Y nos quedamos las dos riendo en el corredor sin ningún motivo, riendo de reír, que es el mejor motivo que existe. Me enseñó a cuidarme, a peinarme el cabello, a mirarme al espejo sin huir del reflejo, a usar ropa que yo elegí, no que me dieron, a comer despacio, saboreando, sintiendo el sabor, porque la comida no es solo combustible, la comida es cariño. A sentarme en la silla sin pedir permiso, a ocupar espacio sin pedir disculpa, a existir sin miedo de ser vista. Y me hizo volver a hacer encaje, el encaje de bolillo, que había sido mi salvación en la oscuridad. Doña Gertrudis montó una almohada nueva para mí, compró bolillos nuevos, compró hilo blanco bueno y dijo: «Hazlo, Odelia, haz el encaje más bonito que sepas hacer, y esta vez hazlo de día a la luz para que todo el mundo lo vea». Y lo hice. Sentada en el corredor de doña Gertrudis, a la luz del sol, con los bolillos golpeando y el hilo formando flor, hice encaje y lloré mientras lo hacía. Porque hacer encaje a la luz sin miedo, sin esconderse, era libertad, era grito silencioso, era yo diciéndole al mundo: «Aquí estoy, existo, creo belleza, soy persona». Viví con doña Gertrudis por varios años, los años más importantes de mi vida, más que los años con Eulalia. Porque los años con Eulalia me destruyeron, pero los años con Gertrudis me hicieron, me dieron forma, me dieron voz,
me dieron tierra firme. En ese tiempo conseguí trabajo. Empecé como lavandera, igual que doña Gertrudis. Lavaba ropa para los rancheros de la región. Después pasé a costurera. Después pasé a encajera profesional, haciendo encargos para una tienda de Morelia que vendía artesanías michoacanas. El encaje que Eulalia dijo que no valía nada, empezó a valer. Empezó a darme dinero, empezó a darme independencia, empezó a darme el derecho de sentarme a la mesa que yo elegí, comer la comida que yo compré, dormir en la cama que yo pagué. Mi papá vino a buscarme una vez. Una vez apareció en la puerta de doña Gertrudis, sombrero en mano, cabeza baja, ojo en el suelo, el mismo Crescencio de siempre, callado, encorvado, cobarde. «Odelia, ¿no quieres volver a casa?» Lo miré, al hombre que me cargó en los hombros cuando era niña, que levantaba la mano para mí cuando subía el camino, que me llevaba a pescar al lago. El mismo hombre que se quedó en la hamaca mientras me destruían. El mismo hombre que cambió a la hija por el consuelo de no quedarse solo. No, papá, no vuelvo. Eulalia cambió. Está más tranquila. Yo no cambié, papá. Yo todavía recuerdo todo. Bajó más la cabeza. Se quedó un rato en silencio, después dijo: «Tienes razón». Se dio la vuelta y se fue. Despacio, encorvado, más pequeño que cuando llegó. No odio a mi papá. Quiero que entiendan eso. Le tuve rabia por mucho tiempo, muchos años. Una rabia que ardía en el pecho, como brasa que no se apaga. Pero la rabia fue pasando. No porque quise, porque me cansé de cargarla. Cargar rabia es trabajo pesado. Más pesado que bote de agua en la cabeza, más pesado que leña en los brazos. La rabia pesa más que cualquier carga física, porque está las 24 horas, no descansa, no duerme, no toma vacaciones. Y un día decidí soltar. No perdonar, porque perdonar es cosa grande y no estoy segura de si puedo. Pero soltar, dejar ir, como quien deja la piedra pesada en el suelo y sigue caminando. La piedra se queda ahí. Yo sigo adelante. Mi papá murió en 2004. Infarto. Murió en casa, en su hamaca, remendando red de pesca. Sus manos estaban sosteniendo la aguja de tejer malla cuando el corazón se paró. Murió haciendo la única cosa que supo hacer toda la vida: trabajar con las manos en silencio. Yo fui al entierro. Fui por mí, no por él. Fui porque necesitaba ver la tierra cubriendo el cajón para saber que ese capítulo estaba cerrado. Y cuando arrojaron la primera palada de tierra, respiré profundo y pensé: descansa, papá. Fuiste débil, pero me diste la vida y yo hice algo con ella. Eulalia, necesito contar lo que le pasó a ella, porque la vida es curiosa. La vida tiene un modo de cerrar cuentas que ningún tribunal humano puede lograr. Después de que me fui de casa, Eulalia se quedó con mi papá. Vivieron juntos en Quiroga. Después se mudaron a un rancho cerca de Pátzcuaro, del lado michoacano del lago. Vivieron juntos hasta que mi papá murió. Eulalia quedó viuda por segunda vez, sola otra vez, sin hija que la cuidara, sin hijastra que explotar, sin nadie. Eulalia se enfermó, no de una vez, despacio. El cuerpo fue fallando, pieza por pieza, como máquina vieja que nadie repara. Presión alta, diabetes, los riñones dejaron de funcionar. La vista se fue, la pierna se hinchó. La mujer que un día fue fuerte, que tenía hombros anchos y brazo grueso y mano pesada, se volvió una vieja débil, dependiente, que necesitaba ayuda para levantarse de la cama, para ir al baño, para comer. Y nadie ayudaba, porque el pueblo lo sabía. Quiroga es chico, las noticias corren más que el agua. Todo el mundo sabía lo que Eulalia me había hecho, y nadie quiso estar cerca de una mujer que hizo lo que ella hizo. Nadie llevaba comida, nadie hacía visita, nadie ofrecía ayuda. Murió en 2011, sola en el rancho. La encontraron después de 3 días, cuando el olor llegó al vecino más cercano. No voy a decir que fue justicia. No me corresponde juzgar. Pero sí voy a decir que cuando me enteré, me senté en mi corredor aquí en Pátzcuaro, con la almohada de encaje en el regazo y el lago allá abajo, y me quedé en silencio por mucho tiempo. No de tristeza, no de alegría, de cierre,
como cuando uno da vuelta a la última página de un libro muy largo y cierra la portada. Se acabó. Su historia se acabó. La mía continúa. Me mudé a Pátzcuaro en 1985. Vine siguiendo un trabajo de costura que una tienda de aquí me ofreció. Renté un cuartito en el centro. Empecé a trabajar. Empecé a hacer encaje por encargo. Empecé a juntar dinero despacio, grano a grano, como quien separa frijoles, sin prisa, con paciencia. Pátzcuaro me recibió bien. Ciudad bonita, acogedora, llena de gente buena. Me gustó su manera, sus callejones, sus iglesias viejas, el lago pasando abajo, el sonido de las campanas de tarde, el olor a carnitas y a pescado blanco frito en el mercado. Pátzcuaro se parecía a Quiroga, pero era diferente. Era un lugar donde nadie me conocía, donde nadie sabía mi historia, donde yo podía ser quien quisiera. Y quise ser Odelia, solo Odelia, sin el peso del apellido de Eulalia pegado al mío. En el 88 conocí a Teodoro Alves de la Luz, albañil, hombre moreno, de manos grandes y corazón más grande. Hombre que reía de mañana, de tarde, de noche, que reía de su propio chiste, que reía de chiste malo, que reía del perro corriendo detrás de su cola, que reía de todo. Teodoro era lo opuesto de todo lo que yo conocía en hombre. No era callado como mi papá, no era cobarde, no era omiso, era presente, era ruidoso, era vivo. Me cortejó por meses. Yo tenía miedo, miedo de hombre, miedo de mano grande, miedo de voz grave. Eulalia me había enseñado a tener miedo de la gente, y desaprender el miedo es más difícil que aprender encaje. Pero Teodoro tenía paciencia. Espero, Odelia, tú vales la espera. Y esperó, meses hasta que yo confié, hasta que lo dejé tomar mi mano sin temblar, hasta que acepté que existía cariño que no cobraba, que existía abrazo que no apretaba de más, que existía gente que tocaba para arrullar, no para lastimar. Nos casamos en el 89, boda sencilla, en la iglesia de Pátzcuaro, con pocos invitados y mucha alegría. Yo hice mi vestido de encaje de bolillo, blanco, todo hecho a mano. Cada punto era una victoria. Cada flor en la tela era un año que sobreviví. Doña Gertrudis vino a la fiesta, viajó de Quiroga a Pátzcuaro, con las piernas malas y la sonrisa enorme. Me vio en el vestido y lloró. Estás preciosa, mi niña. Tu mamá está orgullosa. Con Teodoro tuve 2 hijos, Durbalina y Otoniel. Durbalina nació en el 90, Otoniel en el 93. Y cuando Durbalina nació, cuando la tuve en brazos por primera vez, cuando sentí el peso de ese cuerpo pequeñito y caliente contra mi pecho, le hice una promesa, la misma que mi papá le hizo cuando yo nací, pero diferente. La de él era de darle estudio y zapatos, la mía era de darle presencia, de estar ahí, de no dar la espalda, de no quedarme en la hamaca remendando cuerda mientras mi hija me necesitara, de ser mamá de verdad, de ser lo que yo no tuve, y la cumplí. Puedo decirlo con orgullo. Durbalina y Otoniel nunca durmieron en el suelo, nunca comieron con la mano, nunca escucharon de mí que eran una carga, nunca fueron invisibles. Yo estaba ahí en cada momento, en cada llanto de madrugada, en cada rodilla raspada, en cada examen de la escuela, en cada novio que aparecía, en cada pelea de hermanos. Yo estaba ahí de cuerpo y alma presente, despierta, con los ojos abiertos, porque yo sabía el precio de tener un papá con los ojos cerrados. Y me negué a repetirlo. Teodoro murió en 2015. Cáncer. Tardó un año de hospital, de quimioterapia, de cabello cayendo, de cuerpo menguando. Un año de yo tomando su mano todas las noches y diciéndole, aquí estoy. Las mismas palabras que doña Gertrudis me decía, porque el amor se repite, el cuidado se repite. Uno le pasa adelante lo que recibió de bueno, y Teodoro recibió de mí lo que doña Gertrudis me dio y murió en paz. Murió sonriendo, porque Teodoro murió como vivió, riendo. Lo último que dijo en la cama del hospital, con la voz delgada y el cuerpo flaco, fue: Odelia, no hagas velorio triste, pon música.
Puse música en el velorio. Los vecinos lo encontraron raro. El padre lo consideró un despropósito, pero lo puse porque era su manera. Y honrar a alguien es hacerlo a su modo, no a como los demás esperan. Hoy tengo 73 años. Vivo aquí en Pátzcuaro, en esta casa de puerta y ventana azul, en el cerro con vista al lago, casa que compré con mi dinero, con mi sudor, con mis manos de encajera que Eulalia dijo que no valían nada. Hago encaje de bolillo todos los días. Vendo en la tiendita de artesanías del centro, vendo en el tianguis de los sábados, vendo por internet que el Otoniel me enseñó a usar. Las piezas van a Ciudad de México, a Guadalajara, afuera de México. Una vez mandé un mantel de encaje de bolillo a una mujer en Italia que vio mi trabajo en una página de artesanías. Lo mandé con una cartita, hecho con las manos de una mujer del lago Pátzcuaro, con amor. La mujer respondió en español malo, pero bonito. Es la cosa más linda que he recibido. Lo leí y lloré de alegría, porque la belleza que salió de mis manos cruzó el océano e hizo feliz a alguien. Y eso, mi amor, es propósito. Doña Gertrudis falleció en 2013, 84 años. Murió durmiendo en la hamaca de su casa en Quiroga, con una sonrisa en el rostro que parecía intencional, como si hubiera muerto a la mitad de un sueño bonito. Fui al entierro, me despedí, besé su frente fría y agradecí. Agradecí por todo, por el jabón de barra, por la lavanda, por el encaje, por el tenedor, por la mesa, por las noches diciéndome, aquí estoy, por haberme elegido cuando nadie más me eligió. Traje la almohada de encaje de ella a Pátzcuaro. Está aquí conmigo, en mi corredor. Es en ella que hago encaje todos los días. Los bolillos son viejos, gastados, con la marca de sus dedos en la madera. Y cuando hago encaje en esa almohada, siento que ella está aquí al lado, haciendo junto, canturreando, riéndose de algo que solo ella le encuentra gracia. Durbalina vive en Morelia. Es maestra. ¿Recuerdan que la maestra Filomena allá en Quiroga me dijo que yo podía ser maestra? Yo no fui, pero mi hija sí. Y cuando me contó que había pasado el concurso, lloré. Lloré igual que lloré en el camino de madrugada cuando doña Gertrudis me encontró, pero esta vez de alegría, de una alegría tan grande que no cabe en el pecho y se desborda por los ojos. Otoniel vive aquí en Pátzcuaro, es carpintero, trabaja con madera, igual que mi papá trabajaba con madera, pero diferente, porque Otoniel hace muebles, hace mesa, hace silla, hace estante, y cada pieza que hace la firma abajo. Hecho por Otoniel Alves de la Luz, firmado con orgullo, su nombre grabado en la madera como sello de calidad. Y me enorgullezco de cada silla, de cada mesa, de cada estante con el nombre de mi hijo abajo. Tengo 5 nietos, 5. Durbalina me dio 3, Berenice, Herminio y Rosalinda. Sí, Rosalinda. Mi nieta se llama Rosalinda, el nombre de mi mamá. Cuando Durbalina me dijo que le iba a poner Rosalinda, no pude hablar. Me quedé muda con las manos en la boca y lloré, porque el nombre de mi mamá que murió en el lago, que nunca me vio crecer, que nunca me enseñó a bordar, que nunca me dijo que me amaba, ese nombre ahora vive de nuevo. En una niña de ojo brillante, sonrisa amplia, que corre por la casa gritando «¡Abuelita!» y se avienta a mi regazo. Otoniel me dio 2, Crescencio el Neto y Diva. Crescencio el Neto tiene el nombre de mi papá. Yo no elegí. Otoniel eligió. Cuando me contó, me quedé en silencio. Pensé en decir que no. Pensé en pedir que lo cambiara, pero no lo pedí porque el nombre es de mi papá. Y mi papá, con todos sus defectos, con toda su cobardía, con toda su omisión, me dio una cosa que nadie más me dio: la vida. Y la vida, mi amor, es el regalo más valioso que existe. Aunque la vida duela, aunque la vida lastime, la vida es la materia prima. Lo que uno hace con ella es su propia elección. Yo di clases de encaje de bolillo a las niñas del barrio. Todos los sábados por la mañana, en el corredor de mi casa, vienen unas 10, 12 niñas de todas las edades,
con la almohada en el regazo y los bolillos en la mano, aprendiendo a cruzar el hilo, a formar el punto, a hacer flor. Y yo enseño del mismo modo que doña Gertrudis me enseñó, con paciencia, con calma, con la mano guiando la mano. Así, mira, jala aquí, cruza allá, deja ir el hilo. Y ellas hacen y se equivocan. Y yo digo, no hay problema, deshaz y vuelve a hacer. El encaje no tiene prisa, el encaje tiene paciencia. Y a veces, en medio de la clase, una de las niñas pregunta, «Doña Odelia, ¿desde cuándo hace usted encaje?» Y yo respondo, «Desde siempre, mi niña, desde antes de saber que lo sabía». Y ellas ríen y yo río junto, y los bolillos golpean, y el hilo se cruza, y el encaje nace ahí en el corredor, a la luz del sol, con el lago allá abajo y el viento trayendo olor a carnitas y a tierra mojada. Riego mis plantas todos los días por la mañana. Tengo rosa, clavel, margarita, albahaca, hierbabuena, hierba de limón. Tengo un árbol de tejocote en el patio que da fruta roja dulce que los nietos comen directo del árbol. Tengo un jardín al frente de la casa, que es lo primero que cualquier persona ve cuando pasa por la calle. A propósito, porque la casa donde sufrí no tenía una flor, y la casa donde voy a morir las tiene todas. Voy a misa el domingo, no por obligación, no por miedo a Dios, por comunidad, por gente, por ese cafecito después de la misa que las señoras sirven en el salón parroquial, con tamales y galletas de mantequilla, y el chisme bueno que circula entre una taza y otra. Me gusta estar entre gente, me gusta escuchar la voz de los demás. Me gusta sentir que formo parte de algo, porque durante años no formé parte de nada. Era la pieza que no encajaba, la sombra que no tenía cuerpo. Y ahora tengo cuerpo, tengo voz, tengo lugar. Y el lugar es aquí, en esta ciudad, en esta casa, en este corredor, con el encaje, con el lago, con los nietos, con las plantas, con los recuerdos buenos y malos que hicieron de mí quien soy. Mi cuerpo carga las marcas. Ya lo dije y lo voy a decir de nuevo. Cargo en el cuerpo la historia que la boca no siempre puede contar. Marcas que escondí por años, debajo de manga larga, debajo de vergüenza, debajo de silencio. Pero ya no escondo. Uso manga corta, uso falda. Dejo ver. Porque cada marca es prueba de que sobreviví. Cada cicatriz es testimonio de que estoy aquí viva, de pie, con jardín al frente y café en la mesa. Una vez mi nieta Rosalinda, que tiene 8 años y es curiosa como gato, vio unas marcas en mi brazo. Pasó el dedito. «Abuelita, ¿qué es eso?» La miré, a esa niña sana, bien alimentada, que come con tenedor, que duerme en cama, que nunca se despertó con miedo de madrugada, que nunca escuchó que era una carga, que nunca miró el pozo pensando en rendirse. Es historia antigua, mi niña, de un tiempo que ya pasó. ¿Dolió? Dolió. ¿Ya sanó? No sanó del todo, tal vez nunca sane completamente, pero está mejor. Cada año está mejor. Cada mañana que me despierto y veo el sol entrando por la ventana, y escucho las campanas de la iglesia, y siento el olor del café colándose, y escucho los bolillos de la almohada llamándome. Cada mañana es un tantito mejor que la anterior. Y un tantito, mi amor, cuando se junta, se vuelve mucho, se vuelve la vida. Ahora, mi amor, quiero hablarles directamente. Ojo a ojo de abuela, a quien me está escuchando. Si estás pasando por una situación parecida a lo que yo pasé, quiero que sepas una cosa. No es tu culpa. ¿Oíste? No es tu culpa. No importa lo que te dijeron. No importa cuántas veces te repitieron que eres una carga, que eres inútil, que no vales nada. Es mentira. Todo mentira. Mentira de quien necesita disminuirte para sentirse grande. Mentira de quien está tan vacío por dentro que necesita vaciar a los demás para no sentirse solo en su miseria. Tú vales. Mereces sentarte a la mesa. Mereces comer despacio. Mereces dormir sin miedo. Mereces mirar al cielo sin que nadie te mande bajar los ojos. Mereces hacer encaje a la luz del sol, cantar en el baño, reír de tonterías, llorar de alegría, vivir con dignidad. Y si estás pensando que no hay salida,
que estás atrapada, que no tienes a dónde ir, te digo, siempre hay. Puede no parecerlo. Puede parecer que el mundo encogió al tamaño de la cocina y que afuera solo hay oscuridad, pero afuera hay camino. Y en el camino puede haber una doña Gertrudis esperando. Puede haber alguien que te mira desde lejos y reza para que aparezcas. Puede haber una puerta que ni sabías que existía. Pero necesitas levantarte. Necesitas decir el no, un no, solo 2 letras, pero que cambian todo. Sé que da miedo, sé que el cuerpo tiembla, sé que la voz falla, lo sé porque la mía también falló. Pero lo dije, temblando, aterrada, con el corazón en la garganta, lo dije, y después del no vino el camino. Y después del camino vino doña Gertrudis, y después de doña Gertrudis vino la vida. Busca ayuda. Habla con alguien, una vecina, una amiga, una maestra, una enfermera, alguien. Y si no hay nadie cerca, busca las autoridades de tu ciudad, de tu región. En todo lugar, mi amor, en todo rincón de este mundo, hay personas y organizaciones listas para ayudar, que saben escuchar, que saben proteger, que saben acoger. No necesitas saber su nombre ahora, solo necesitas saber que existen y que mereces su ayuda, tanto como cualquier persona la merece. Y ahora, mi amor, voy a pedirte una última cosa. Si me acompañaste hasta aquí, si te quedaste conmigo todo este tiempo escuchando a esta viejita de Pátzcuaro contar su vida, te lo agradezco de corazón. Cada minuto que te quedaste aquí es un minuto que yo no estuve sola. Y no estar sola después de tanto tiempo sola es el regalo más bonito que recibo. Entonces, haz así. Dale a ese botón de me gusta, que cada like es como un abrazo que yo siento desde aquí. Suscríbete al canal Memorias de las Abuelas y toca la campanita para no perderte las próximas historias. Cada historia que contamos aquí es una voz que ya no va a ser callada. Y en los comentarios, escríbeme la palabra encaje. Solo eso, encaje. Para que yo sepa que te quedaste hasta el final, que me escuchaste todo, que estás conmigo. Y si conoces a alguien que necesite escuchar esta historia, compártela, manda el enlace, ponla en el grupo de la familia, porque a veces la persona está pasando por algo así y no sabe que no está sola. A veces la historia de alguien que pasó por lo mismo es la linterna que ilumina la salida del túnel. Y yo quiero ser linterna. Después de tantos años en la oscuridad, yo quiero ser luz. Esta historia, mi amor, no es entretenimiento. Esta historia es testimonio. Es la voz de una mujer que fue silenciada por años y que hoy habla. Habla para quien quiera escuchar. Habla para que nadie olvide que esto sucede, que hay gente sufriendo ahora mismo, en este minuto, dentro de su casa, detrás de puerta cerrada, en silencio. Gente que come escondida, gente que duerme en el suelo, gente que mira el pozo de madrugada, gente que no sabe que merece más. Y merece, todos merecen. La dignidad no es lujo. La dignidad es derecho, y el respeto no se pide, se exige con la voz que uno tiene, con el no que uno encuentra, con el paso que uno da hacia afuera de esa puerta. Yo soy doña Odelia, encajera de Pátzcuaro, abuela de 5, sobreviviente de todo. Y estoy aquí en el corredor con la almohada en el regazo, los bolillos golpeando, el hilo formando flor, el lago pasando allá abajo, el sol calentando el rostro y la paz, mi amor. Esa paz que tardó toda una vida en llegar, pero que llegó mansa, despacio como el agua del lago Pátzcuaro, y se quedó. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes y que la fuerza que habitó en doña Gertrudis y en mi mamá Rosalinda y en cada mujer que extendió la mano a otra mujer en la oscuridad, habite también en ustedes. Amén. Y el encaje continúa, punto por punto, hilo por hilo, a la luz del sol para que todo el mundo lo vea. Porque encaje hecho en la oscuridad es sobrevivencia, pero encaje hecho a la luz es libertad. Y yo soy libre. Ahora ustedes me conocen, conocen mi historia, conocen mis marcas, conocen el lago, el encaje, la Gertrudis, el pozo, el camino, el no. Conocen todo. Y espero que después de todo lo que conté,
entiendan una cosa: ningún dolor es eterno, ninguna noche dura para siempre, y ninguna puerta permanece cerrada cuando uno decide que quiere salir. La llave está dentro de uno, siempre estuvo. A veces, uno tarda en encontrarla porque está demasiado oscuro para buscar. Pero cuando uno la encuentra, mi amor, cuando la gira y la puerta se abre y la luz entra, ahí la vida empieza de verdad. La mía empezó en un camino de tierra, de madrugada, descalza, llorando en el suelo. La de ustedes puede empezar ahora, en este minuto, en esta respiración, en ese primer no. Yo creo en ustedes. De la misma manera que doña Gertrudis creyó en mí, sin pedir prueba, sin pedir explicación, sin pedir nada, solo creyó y se quedó y me dijo: aquí estoy. Y yo estoy aquí para ustedes, aquí en Pátzcuaro, en el corredor, con el encaje y el lago, esperándolos en la próxima historia. Hasta entonces, mis amores, cuídense, cuídense los unos a los otros. Y nunca, nunca olviden, ustedes son personas, personas que merecen mesa, tenedor, cama, sol, risa, abrazo y flores. Muchas flores, como mi jardín.